Y ahora sí comenzamos oficialmente. Oficialmente oficial. El primer capítulo, de la el primera podcast. página del podcast. Boludo. Boludo. Ya vamos a tener el capítulo donde nos vamos a presentar. Correcto. Donde vamos a decir todas nuestras Intimidades. nuestras medidas, todo. Por el momento, yo soy Martín. Yo, Cristian, alias Polito, en de el ahora en submundo. más. Primera y única vez que le vamos a decir Cristian. Nunca más, solamente Polito. Y ahora en más Polito. Sí. Ya sabemos quién es. Bueno, y el tema, porque estábamos con la música súper épica. Súper heroásica. Ajá. Se viene. Estamos hoy sábado 28. Correcto. Estamos mirando Palmeiras Botafogo. Botafogo 0-0, 25 minutos. Sí. Medio bodrio el partido. Sí, pero estamos más distraídos con la conversación que con el partido. Está Sí. medio aburrido. pero bueno, es algo. Sí. Estábamos comentando que se viene la Sí. mejor película Puede llegar a hasta ser, ahora. Sí. Hasta ahora puede llegar a ser la mejor película de Superhéroes. superhéroes. Pero para nosotros existe Una sola. una sola. Superman del 78. Sí, exactamente. Con Dirigida por Richard Richard Donner, Donner, con Christopher Reeve, Gene Hackman, Eh, Margot Kidder, Margot Kidder, y de ella no me y acuerdo el después los resto. demás que no actuaron más en nada Son más. secundarios y ya ahí Todos secundarios. terminó su carrera. Pero es la película por excelencia. Sí, la que marcó un antes y después de cómo se trataban las películas de superhéroes. Quizás ni había, bueno, sí había Bueno, películas de superhéroes antes, pero eran en blanco y negro y eran... sí, y estuvo Batman, Ujú, pero lo que mucha gente no sabe, que obviamente vamos a hablar en otro capítulo, ujú. Batman era una parodia, Claro, todo se tomaba muy broma. light. en broma. Sí, exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este, Llegaron las visitas al llegó, estudio llegó Jaimito el cartero. Amazon Prime, que nos dice, llegó otro Superman. Más, sí, no. Bueno, a los que no conocen, estamos en la Martín Cueva. La Martín Cueva. Sí. Acá es un santuario. un santuario de todo lo que es películas de cómics, de superhéroes. Él tiene una colección bastante grande de figuras, artefactos, coleccionables. Gracias a Dios, Sí. después de mucho trabajo. Correcto. Que Al no nos damos el gusto. nos damos el gusto. Somos niños grandes. Sí, no tenemos hijos, Y entonces somos nuestros propios. somos felices. Sí. Correcto. Nos sobra un poquito para darnos gustos, así que... Exactamente. Pero volviendo al tema del Superman del 78. Sí, Que ¿por qué fue tan importante? Porque, como tú decías, se tomaba mucho en broma ujú. las películas de superhéroes y esta la escribe Mario Mario Puzo. Puzo, que escribió El Padrino. El Padrino. Exacto. Que creo que el año anterior o un par de años antes había ganado el Oscar a Mejor Guionista. Sí, exactamente. Entonces ya Exactamente. Hollywood había dicho en esa época, ok, pongámosle atención a Y la superhéroes. produjo Dino De Laurentiis. Ah, también, sí. También, otro peso pesado. Y fue, creo que la primera buena banda sonora que hizo John Williams. No sé si antes hizo Jaws. Star Wars. Y Star Wars, claro, porque Star Wars es 77. 77. Sí, entonces ya ahí comenzó un run increíble que tuvo John Williams. que Bueno, sacaron. Jaws creo que lo hizo, no es... Es del 75. Ah, wow, ok, Creo que es del 75. ya, O sea que no, John Williams ya era reconocido. reconocido, claro. Pero ahí comenzó como que su carrera de que tuvo 10 años ininterrumpidos, de que hubo un clásico tras Era otro. él. Sí. Él. Y si no era George Lucas, era Spielberg. Sí. Exactamente. Pero el tema es, con su canción Ujú. le dio más puntos a la película. Claro, es identidad inmediata, que tú escuchas esas primeras notas y sabes que es Bueno, Superman. es como dice Donner cuando le hacen la entrevista, que él cuando la primera vez que escucha la canción Ujú. es cuando la ve con los títulos. Wow. Y entonces cuando la canción hace ta, 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 Ujú. y aparece el nombre, él dice, yo pensé que escuchaba Superman. Man, Ajá. ahí está. Y eso, bueno, es lo que te... Y a mí lo que se me quedó grabado en la memoria es el intro, que el intro arranca en blanco y negro, Con un cómic. con un cómic, un niñito leyendo el cómic. Filmado al revés. Exacto, sí.
y se abren las cortinas del teatro. Exacto. Era como decirle a la audiencia, ok, estás pasando del mundo del cómic al mundo de live action. Ajá. Y Los- esto ya no es claro, el George Reeves, es un Adam Superman, West entre comillas, serio. serio. Sí. Porque tiene su comedia, tiene sus chistes, Sí, todo. bastante bien trabajado, pero se la Porque, toman en serio. porque Superman es un personaje, eh, no es un personaje serio. Ujú. Es un personaje serio, pero no es serio al estilo de Batman. Claro, no es oscuro, no tiene lo que comentábamos antes, que no tiene ese eh, struggle personal, Claro, esa lucha interna. claro, Él sabe muy bien lo que quiere. que él siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno, nunca va a matar, Ujú. nunca. Siempre le da el beneficio de la duda a la gente. Correcto. Y incluso al peor de los villanos. Siempre dice, yo creo que puedo salvarlo o transformar su mentalidad para que él trabaje en función de el bien de la humanidad. Incluso con Lex Luthor. Exactamente. Porque Lex Luthor, si fuera un buen tipo, pudiera, Un Tony Stark. sí, pudiera solucionar todos los problemas del mundo ficticio de Metrópolis, pero él decide ser celoso y odiar a Superman y no usar su intelecto y sus Exactamente. poderes para el Porque bien. esa es la palabra con Lex Luthor. Ujú. Es celoso. Exacto. Son los celos que tiene De Superman. de Superman. Porque él era el chosen one de Metrópolis. Claro, él era el único, él era el nenito de papá. Pero en la versión de la película de Superman, porque era la versión en esa época, del 78, de Lex Luthor, porque el Luthor también ha tenido mucho Sí, han evolución. cambiado. Claro. Él era simplemente un genio criminal. Claro. O sea, que usaba su intelecto no para ser un magnate, pero para hacer crímenes. Claro. 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 Y bueno, fue también Gene Hackman Que se roba la película. se también. roba la película. Ned Beatty Ah, claro, Otis, que era el henchman. y Marlon Brando. Guau, Marlon Brando, que era un problema para grabar con Es él. una mala persona, vamos a Sí, decirlo acá. ajá. Y si nos está escuchando, Ya se nos fue Marlon Brando. Está sos un hijo de puta. está más cerca de Krypton que de acá. Muy mala persona. Pero ¿cuál era el problema? Él no quería hacer ciertas cosas. Él no quería- aprendió ni una sola letra. Ya, Él le pegaba los diálogos en el pecho a la gente para leérselos de encima. para ok. leérselos, hacer una sola toma, Ya, y chao. se iba. A él le interesaba nada más cobrar su cheque y Él chao. agarró sus, creo que $2 millones Ujú. y fue uno de los primeros, y no sé si el primero, Ya. en pedir regalías. Bueno, se puso las pilas ahí porque esa película 11%. fue una de las primeras películas que tuvo demasiado mercadeo Exacto. y figuras de acción, muñequitos, pósters, todas las Él cosas. pidió 11% de la taquilla. Y Lo que como no tenían idea de lo que iba a ser esa le película, dijeron, sí, está ya bien. hizo el negocio. Fue mejor que haber cobrado un sueldo. Sí, porque sí, siguió cobrando toda la vida. Seguimos comprando 50 años después figuras de Christopher Reeve. Sí, exactamente. Tenemos varias. Yo tengo algunas, Martín tiene tenés? unas cuantas. Tengo una, la de Mezco. Yo tengo esa. Y tú tienes unos. Una sola que es la de Sí. McFarlane. Sí. Y de ahí todos los DVDs, Pero todas las películas. Sí. exactamente, el streaming y HBO y todo eso. Pero bueno, la película fue más bien como un cable a tierra Ujú. de lo que era el Hacer una superhéroe. película de superhéroes, sí. Claro, porque antes decía superhéroe para los chicos, los cómics, Ujú. las historietas, como decimos nosotros. Claro, es para los niños. Exactamente. Y esto no era para niños. Y comparado, bueno, quizás la gente actual solo tiene la imagen de el Superman de Henry Cavill, que es lo que decíamos nosotros, que el Superman de todos los tiempos, desde el inicio, nunca tuvo Esa seriedad. esa seriedad, ese conflicto interno. No, Claro. el Superman siempre va a ser el héroe, nunca va a cuestionar sus motivos. El padre nunca le va a decir, mata un colectivo lleno de... Déjalos que se te mueran los niños porque no queremos descubrir que eres Superman. Claro, ¿qué quieres que haga? ¿Que los mate? Maybe. No, ese no es mi Superman. No. Y lo más importante que siempre decimos, el papá Kent tiene que Morir de un paro cardíaco inmediato. Miocardio. Sí,
Si no, no es Packens. retorcido en el piso. Claro, porque esa es quizás la única tragedia que Superman tiene, que él dice, con todos mis poderes, no puede celebrar a mi padre, porque es cosas que están fuera de mi alcance. Que es lo que después él hace, a ver, spoilers, Ujú. que es lo que después él hace con Lois Lane. Claro, que él mete mano en el tiempo. Sí, no es mi teoría y vamos Ujú. a saltar A ver, adelante, atrás, lo que sea. todos hemos visto la película, A ver, espero. Sí, 40 años, la puta madre. correcto. Para mí no hace lo que te da a entender, Ujú. que es que la Tierra empieza a girar para el otro lado Ok, porque mata a todo el mundo. ya, ok. Para mí lo que hace es ir tan rápido que usa la teoría de Einstein, donde Ok. dice, cuando uno va a la velocidad de la luz y la sobrepasa, Ujú. ya ahí se mete Él viaja en el tiempo. el viaje en el tiempo. Ok. Para mí, él viaja Claro, antes, de que pase Claro. el terremoto. claro. Puede ser, sí, porque si tú haces que la Tierra gire en contra de su De su eje, destruyes el plan. Pero era una forma de explicarlo para La el época público del 78 Claro, también. y para los efectos especiales que eran disponibles en esa época. Exactamente. Exactamente. Pero Lo sí, que- Pero esa es mi teoría. También usando la teoría de Flash y todo eso. claro, Pero, de pero Flash viajar en el es tiempo. distinto porque Flash usa lo que es el El Speed Force, Speed Force. que no es nada que ver. Ya se dan cuenta que somos recontra nerds, así que cualquier pregunta, La mandan enviarla al email. al email, al Instagram. uboludopodcast@gmail.com. Ya está abierto y listo para todas sus puteadas. Para las solteras también manden sus Sí, datos sí, personales. Mande sus resumés, su currículum vitae Foto tamaño pasaporte. y Polito les va a dar una llamada. Y un tour de la Florida gratis. Ahí todo está, pago. Ahí está. ¿Y quién te dice? Estadía en Polito Studio. Polito Studios. ¿Y quién te dice se viene un green card? No sé, digo, Esa es una de las de los partes. beneficios. Sí, de los beneficios. Sí. Pónganse las pilas. Las chicas de Argentina, de Ecuador, de todos lados. Sí, 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 porque esto va a llegar a millones de lugares donde no nos van a dar pelota. Para que lo pongan en el carro de fondo mientras van al trabajo. así que, Claro, cuando están lavando la ropa. sí. Falta uno más de los integrantes. Se le manda saludos. Dani está ocupado hoy día. Sí, hoy Dani está haciendo sus quehaceres esposariales, Exacto. pero él ya vendrá. Sí, entonces decidimos cubrir un tema que él no es tan No, fanático. sí, a ver, ustedes van a escuchar que a veces estoy con Polito, a veces estoy con Dani, a veces estamos los tres, Correcto. a veces estoy con alguien de Argentina, capaz que vamos a estar con alguien de Ecuador. Correcto. eh, O de otro lado. o de otro lado. Puede ser el compañerito José Antonio que está en Canadá también. Está en Canadá. Puede Podemos venir a llamar a una visitar pizzería, también. Sí. pedir una pizza. Va a ser. Es Y las llamadas a larga distancia van a ser auspiciadas por Por Pinturas Tito Tito Pavón. Pinturas Tito Pavón. Si vos tenés tu casa y se te estás descascarando, Llámalo. a Tito Pavón en la calle 80 En en Ecuador. Bueno, eso salió porque estábamos viendo un partido de fútbol y todas las propagandas durante los 90 minutos eran de Tito Pavón. Así que nos quedamos enganchados con Sí. la publicidad. Y si alguien conoce a Tito Pavón, dígaselo. Que nos mande un sponsorship. Que nos mande unos mangos. Eso, lo que sea. Aunque nos alcance para una caja de cerveza. Eso se agradece. Se agradece. Pero Oye. bueno, volviendo al tema, Ujú. la película empieza como siempre en Krypton. Claro. ¿O cómo es que dice Marlon Brando? Krypton. 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 Que ni eso se aprendió. No, nada, le chupó 3 huevos Sí. todo. Y él diciendo, bueno, esto se va a venir toda la mierda. No le paraban bola. No, decían, no, callate, Ujú. puto. Y se ve un poquito del preview de la segunda película, porque Claro. él era el carcelero de De Sod. SOT. Sí. Entonces hacen un juicio bastante rápido, lo ponen en En la zona fantasma. la zona fantasma, el Phantom Zone. Phantom Zone, que van los tres. Ajá. Y Ursa y Non. el otro lo inventaron para la película, que después lo trajeron al cómic. Sí, Ursa sí existía, Sí. pero bueno, tenía otro nombre. Pero le cambian el nombre a la película, no sé por qué. Y porque
A ver, todas estas películas son basadas Ujú, en los cómics. correcto. O sea que no es siempre 100% Ujú, lo que, tiene, lo que es el cómic. ujú. Cambiaban ciertos nombres, cambiaban ciertas personalidades. Exactamente. En algunas películas actuales te mezclan dos personajes en uno, Cambian ciertas cosas, ciertos les orígenes, cambian los colores. le cambian las cosas. Bastante ahora de ahora. Bastante, sí. Sí. Pobrecito el tío Ben de Spider-Man, lo mataron como Uf, 15 veces. ese es el que más muere. Y hay una regla en los cómics que el único personaje que no puede volver a vivir es el tío Ben. El tío Ben. Sí. No. Ben stays dead. Ese es un Sí, siempre. mandato en Marvel. Sí, es una ley. Sí. Es una ley, como los padres de Batman. Bueno, ¿y cuál es la escena que tú dirías que más te impacta o que más recuerdes del Superman del 78? La que más recuerdo, bueno, está el final. Ya. Que la sonrisa de Reeve Él a mira, la mira la pantalla, sí. cara. eh, cuando él está abrazando a Lois O que ha muerto Lois. y grita. Ya. em, y la primera vez que lo vemos volar. Ya. Yo te digo, es que para mí es una escena larga que arranca en el funeral del padre. Claro. Ya, y es cinematográficamente espectacular porque están en el funeral del padre y Clark decide que él necesita hacer algo más con su vida, Ujú. que no se puede quedar en Kansas porque el padre le había dicho que sus poderes no tenían que ser usados para sacar ventaja, que tenía un propósito más Él grande. estaba acá por una razón. Correcto. Claro. Entonces está él con su madre en el campo de trigo y es una toma increíble porque es creo que una de las primeras veces que se usa una grúa Sí. de alto alcance y ves cómo se alza la cámara y ve todo el campo Todo exactamente. y pasa la transición de que Clark se va a la fortaleza de la soledad. Sí, en el Polo Norte. Correcto. Y esa escena de estudio con Marlon Brando que le cuenta su origen y le explica de ciencia, de historia, del espacio y termina con él volando por primera vez. Por primera vez, que es la primera vez que vemos el traje y todo. Y eso sí es espectacular. Sí. Y ahí Y es la última vez que esa persona actuó en su vida. No se sabe más de Nada. Clark joven. Y pobrecito, ni siquiera la voz de él es. Nada, le cambian todo al Le pobre. cambian todo. Le cambian la nariz. Exacto. Le cambian Para hacerlo más parecido a Reeve, a Reeves. que parecía más Chespirito de Netflix o de HBO Max con esa nariz falsa. Ay, cómo se notaba. Era un pedazo de plastilina que le habían puesto en la nariz. No, terrible. Pero ¿qué se podía hacer en esa época? Ya? No se le la puede peluca es asquerosa ver que le mucho. ponía. Pero los efectos de esa época, de niños, a nosotros nos parecían espectaculares. O sea, yo me ponía una toalla y me tiraba ropero abajo pensando que iba a volar. Exactamente. Unos cuantos niños tuvieron que sacarlos del balcón porque se iban Se iban a tirar. Sí. casa abajo. Pero sí, espectacular, que hasta el día de hoy te tocan. Se me vino un chiste. A ver. Exactamente. No. Mándalo. No. Bueno, para los episodios ya rated sí, R. Sí, ya. Estamos familiares hoy día con After Superman. El After Dark. El After Dark. Pero no, sí. Pero sí, por ejemplo, cuando él está en la escuela Ya. y él agarra la pelota de fútbol, Y que la patea. y que se va a miles de yardas. Y le hacen el bullying. Exacto. Le hacen el bullying, todo. Y él sabe Ujú. que puede. De un soplido los destruye. Mata a todos. Sí. Pero esa es la diferencia entre el Superman nuestro, clásico, que no va a hacerle daño a nadie. Porque él sabe los límites de su poder. Claro. Y bueno, el otro que rompe todo. Rompe media ciudad. Mata a Zod. ¿Cuánto mata? Mata a Zod. El padre gritando de fondo, mata a todos. Déjalo que se muera, no pasa nada. Todos. Mata a todo el colectivo. Lois Lane no es pelirroja. Exacto. Y bueno, y Lois Lane, que no era la supermodelo Margot Kidder, pero tenía su encanto. Tenía su encanto. Sí. Después, bueno, terminó. Después terminó con una traqueotomía, creo. Sí, no sé, parecía el Coco Basile. Fumaba más que el Coco Basile. Sí, estaba. Aparte la droga y sí. Eso, bueno, la escena del helicóptero. Esa es clásica. Que es la primera vez que ves los superpoderes de Superman.
y ves el traje en su full potencial, agarra con una mano el helicóptero. Es espectacular. Tranquila, yo te tengo. ¿Y who are you? I'm a friend. Y espectacular. Y la otra, cuando va él a buscar a Luthor y le cae el fuego y el hielo Y las tiros balas. y todo eso. Sí. Qué buenos los efectos para la época. Bastante Sí. buenos, bastante buenos. La entrevista. Que tú ves la transformación de... Esa transformación que hace él porque, a ver, el tema es Superman hace de Clark Kent. Correcto. Esa es la diferencia entre Superman y Batman. Correcto, sí. Bruce Wayne se viste de Batman. Sí. Pero Superman se viste de Clark Kent. Sí, él siempre es Superman. Él siempre es Superman. Claro. Pero... Lo que decía en Kill Bill. Sí. Claro. Que Clark Kent es como Superman ve a la humanidad. Claro. Que no es que los haga tontos ni nada, pero él ve inocentes. Como que inocentes. Y por eso es que él es un superhéroe. Porque quiere proteger esa inocencia del ser humano. Exactamente. Superman tiene que salvar a los gatitos del árbol. Que nunca lo vimos en la película de Snyder. Y si te das cuenta, cuando él salva el gatito y le dice, toma, nena, pendeja, agarra el gatito y la nena va a la casa contenta. Ajá. Mamá, Superman. Se escucha. Exacto. La madre le da vuelta. Como que si fuera una estupidez. Claro. Pero esa es la diferencia, que los niños se aprecian la inocencia de Superman. Exactamente. Y ese es el... No hay niños en Snyder. Ni uno. Bueno, sí, los quiere matar. Los que querían matar en el colectivo. Quería ahogar a todo. No, es distinto. Pero bueno, eso ya sería para otro capítulo cuando hablamos del el Universe Snyderverse. Sí. Que hay unos cuantos amigos aquí que es la versión favorita de eso. No. Estamos, por favor, seamos coherentes. Correcto. Y leamos Abramos un cómic. Porque Superman no comenzó en el 2000... ¿Cuánto? 2012. ¿12? 2012. Bueno, 2016 es Justice League. Ya. La Man of Steel, ¿cuándo es? ¿2000? Man of Steel creo que es 2010, 2012. Ya, por ahí. Hay mucha gente que creen que Superman comenzó en el 2010. Y solo tienen la versión de Zack Snyder. Exacto. Porque ni siquiera digo la versión de Henry Cavill, porque Henry Cavill fue un gran Superman. Muy buen Superman. Pero no lo acompañó el guión. Porque lo obligaban a hacer cosas que no son características de Superman. Destruir una ciudad entera. Romperle el cuello a Zod. Claro. Sí. Bueno, ¿cómo es que dice él en Batman v Superman? Sí. Cuando él está en el balcón con Lois, que le dice, no todo el mundo se queda bueno. Claro. Y se va supuestamente a matar a Batman. Ah, sí. A Batman. Sí. Claro. Superman no hace eso. No. Él trataría de convencer a Batman de que cambie su forma de ser. Sí. Le dice una sola vez. Le dice, Bruce, ayúdame, qué sé yo. El otro está... Porque Batman es un loco de mierda. Batman es un Milley, es un Trump. Es un psicópata, Batman, la verdad, sí. Totalmente. Entonces, en vez de frenarlo y ahí mismo hablar, no, le dice, ojo, que si yo quiero te mato. Claro. Y el otro se pone como loco. En defensa propia, sí. Claro, si encima es un paranoico de mierda. Pero bueno, volviendo al 78. Sí. El 78 te lo muestra a Superman más inocente, más bueno. Más humano. Más humano. Cuando para la bala que la asaltan a Lois. Él se hace el desmayado. Que se desmaya. Esa es la magia de ese Superman. Pasas más tiempo con Clark que con Superman. El tiempo en pantalla de Superman es poco. Es muy poco. 15, 20 minutos. Sí. Te pasas más tiempo con el Clark. Incluso así te gusta la película. Claro, porque el Clark bueno, él también fue el que cambia la voz. Claro. La postura. Sí. Clark está como más erguido. Encorvado. Encorvado, tiene la voz más... Qué golazo.
Más, upa, ¿qué pasó? ¿Gol de quién? De Palmeiras, pero algo hubo ahí que lo anularon. 6 minutos, tío. Sí. Es que están dando ahora el break de hidratación. Bueno, en el partido de River, Ajá. el referí parecía Gambito, tirando las cartas. Estaba repartiendo cartas a diestra y siniestra. Bueno, acá no fue gol, pasó por el techo del arco. Y aquí también va a haber partidos, bueno, no partidos, quizás haya programas en que se comente a la vez que está un partido en el fondo. Sí, sí, acá esto es muy informal. Sí. De vez en cuando se va a escuchar que alguien se larga un cohete. Viene un perro por ahí. Verán un perro, una esposa. Me acaba de llamar mi mamá que le ayude con la máquina de lavar. Máquina de lavar, que la aplicación no le andaba, entonces tuve que hacer customer service a distancia. Sí, habíamos empezado ya un programa, pero... Sí. Pero bueno, en fin. Es para divertirnos, es para hablar cosas que nos gustan. Acá no estamos buscando un Grammy. Correcto. Un gramo puede ser. Nos manda... Un gramo de arroz, no sea mal un pensado. boludo podcast, @gmail.com, si vendés gramo. Pero que no lo vea Ice. Sí, no. Bueno, y entonces volvemos a Superman. Volvamos a Superman. El tema de Clark Kent, que cuando él va a la entrevista, y un poquito degenerado el otro, porque le está mirando la bombacha, sí. mira los pulmones, Sí. Dice, epa, la tenés rosa, le dice. Bueno, no nos pintamos, podemos ser muy heroicos y buena gente, pero si tenemos visión de rayos X y vamos a chequear la mercancía. Es Superman, pero no boludo. Exactamente, como decía mi abuelo, a los caballeros también se les activa. Se les activa. Pero está bueno el hecho de cuando él está adentro esperando. Creo que Lois va a buscar la ropa o algo. Claro. Y él se saca los anteojos. Sí. Y cuando para como... Es una transformación en un segundo. Es que él era tremendo actor. Él fue a Juilliard. Claro. Era actor de teatro. Hizo varias obras de teatro. Y bueno, si hubiera existido el internet en esa época, quizás la gente hubiera estado jodiendo. ¿Cómo vas a contratar a este flaco raquítico? Y la transformación de él para ese papel fue increíble. Para la época. Sí. Él pesaba creo que 170 libras. Terminó 200. En 200 y pico. Una bestia. El tipo era una bestia. Es el Superman más alto hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, Cavill es un animal. Sí, es una bestia. Es una bestia. El nuevo, Corey Sweat, no es tan ancho, pero es igual de alto que Reeves. Es alto. Sí. Es más esbelto. Sí. Es una cosa más joven. ¡Ay, esbelto! Pero sí, él transformó todo. Transformó su cuerpo, transformó la postura, la voz. Correcto. Que después Henry Cavill no lo hace. No cambia la voz. Es lo mismo. Solamente se pone lentes. Al final de la película. Exacto. Y unos lentecitos de mierda. O sea, es muy fácil reconocer que Superman es Clark Kent en el universo de Snyder. Sí. Él pasa a decir, ¿qué es Superman? Exacto. En cambio, en el de Reeves y en el actual parecen dos personas bastante diferentes. Sí. Porque el Superman de Reeves era un poquito un nerd. Se paraba todo encorvado, tenía la vocecita así un poco más de tímido. Y más alta. Un registro más alto, como este. Sí. Y pasaba haciendo tonterías. Claro. De torpezas. Era más torpe. Más torpe. Sí. Que esperemos verlo ahora con David Corenswet. Que hay que decir, Brandon Routh lo hizo bien. Es un buen Superman. Le faltó un poco de acción a esa película. Quizás se cubrirá en el futuro. En otro capítulo también. En unos 5 minutos más o menos. pero sí, él tuvo su... Dean Cain, que se vaya a la mierda. Dean Cain era... Por favor. No había nada más que ver en esa época. No había nada. Prefiero el Superboy. Bueno, el nuevo de CW estuvo bastante respetable. Ese es muy bueno. Sí. Ese es muy bueno. Si no ven la serie, vean el último capítulo. Esos son 45 minutos muy buenos de una recopilación de la historia de Superman. Terrible. Excelente. Doomsday. Terrible Doomsday. Muy bien hecho. Muy buenos efectos para hacer serie de televisión. Bueno, pero salían $5 millones cada capítulo. Sí. Claro. Cariñoso. Bastante cariñoso. Sí. Bueno, esta película tuvo
se pasó un poquito de presupuesto, se iba pasando. La de Superman. La de Superman. La original. La original, sí, sí. Sí. La que originalmente estábamos hablando. Bueno, ya van a entender que nos vamos de tema, volvemos. Pero Es a como ver, estar sentados con nosotros en una mesa. exactamente. Y si nos están escuchando, casi seguro ya nos conocen Sí. y saben cómo somos de ir y venir. Si así somos, ¿para qué me invitan? Exactamente. Sí. Estamos como estamos por ser como somos, decía mi viejo. Pero sí, Superman 78 es con Lex Luthor, que no sé cómo Ujú. Lex Luthor descubre la kriptonita. No dicen, ¿no? No dicen. Simplemente o estaba en un museo y se roba una piedra. No, esa es la de Brandon Routh. La de Kevin Spacey. La de sí. Kevin Spacey, degenerado. Y trivia, Gene Hackman nunca se quiso rapar el pelo. Ujú. Le ponen una Es prótesis. una prótesis. Y Claro. él tenía bigote ¿Sí? y no se lo quería afeitar. Qué hijo de puta. No se lo quería afeitar. Ya. Entonces Donner le dijo, si vos te afeitas el bigote, Ujú. Te dejo yo el me pelo. afeito el mío. No sabía eso. Entonces llegó Gene Hackman y le dijo, ok, me afeité el bigote. Ok. Y Richard Donner agarró y se sacó el bigote falso que tenía. Y dijo, ok. Ya me lo había sacado. Empezamos Muy bien. la película. Excelente. Y entonces, bueno, con el tema de la kriptonita, porque el boludo de Superman, hablando, ¿cómo vas a decir lo único que no podés hacer? Que es mirar. Exacto. mirar Él solo se quemó. Se Sí. quemó. En la entrevista con Lois. Dice, no me quemé. No me quemes, Lois. Y le tiró. Dice, no, yo no puedo ver A través del a acero. través del plomo. Plomo, ok. A través del plomo. Y automáticamente. O sea que algunos amigos nuestros no los puede ver. Porque son unos plomos. No, mentira. Papá, Tutu. lo tengo el sonido, pero no lo voy a usar. Lo hacemos así orgánico nosotros. Es bajar. Es And we're back. un poco soez. And we're back. Ahí va. Y entonces, bueno, y ahí lo engancha. Correcto. Tengo que volverla a ver porque me quedé con la curiosidad de cómo descubre la freaking kriptonita. Sí. O simplemente apareció de la nada. Por lo que yo me acuerdo, parece de la nada, como diciendo, mira lo que tengo. Lex Luthor va a la fortaleza en la 1 o en la 2. Entonces quizás hay un error de continuidad. Puede ser. Puede ser. Voy a revisarla. Me quedé con la pica. Si la saben la respuesta, cómo Lex Luthor encuentra la kriptonita en Superman 78, déjennos saber. Envíennos. Uh-huh. Que bueno, después en la entrevista, él cuando está hablando y lo ves, hay una cosa que le dice, no te creo o algo, y él dice, yo nunca miento. Claro. Que es lo que Tagmaker lo usa. Sí. Cuando él tiene la kriptonita colgando en el agua, ella lo saca. Se aprovecha, la cancelarían. Para variar, sí. Porque lo viola. Eso es una violación. Sí, lo besa. Lo besa sin en contra de su consentimiento. Que yo no me quejo que las chicas se aprovechen de mí. boludopodcast@gmail.com. Manden sus medidas y sus... Se me está ahogando el chico. Pero no, ya me recuperé. Ahí va. Entonces ahora mientras Polito está tomando agüita, ya volvemos. Y bueno, y ahí es donde ella, antes de quitarle eso, le pide que salve a la madre. Ah, sí. Porque cuando ella le dice a Lex Luthor, le dice, mi mamá vive en tal lado, y él le dice, bueno, llámala. Qué mal, sí. O sea, en California, en un lugar de California. Sí. Y bueno, ahí es donde él larga los dos cohetes nucleares, supuestamente. Correcto. Para crear la grieta y separar, cosa que jamás en la vida. Claro, era un plan muy de los 70. Muy de los 70. De villano. Usando mucho lo que era la energía nuclear que estaba de moda con los rusos. Correcto. Con Hiroshima. Iba a separar California de la costa y lo que quedaba ahora como costa nueva iba a ser
Luthor algo. Luthor algo. Lutherburg o Otisville, que lo ponen en el mapita ahí Sí. para su nombre. Que después en los cómics pusieron Otisville. Es una ciudad de... Un trivia. Sí, algo así. Ajá. Y bueno, y ahí es donde viene todo el tema de que Ujú. básicamente le dicen, no podés estar en dos lados a la vez. Correcto. Entonces él para un misil. Un misil. Un misil lo para. Que es el misil que larga al espacio, que explota y que justo estaba pasando el cubo De la zona fantasma. de la zona fantasma y los libera. libera a los O sea, otros. muy bien conectadas las cosas por putzo. Sí, sí. Bueno, Sí. pero además Richard Donner filmó las dos una después Una de detrás de otra, sí. mucho antes que Peter Jackson. Claro, él fue creo que el original en grabar 2 películas a la vez. Ujú. Sí, Visionario, increíble Richard Donner. terrible. Sí, no se le da el crédito que se merece. Entre los top 5 directores de todos los tiempos. Sí, Porque sí. creo que Richard Donner también hace El Exorcista. ¿O no? No, Me equivoco. Omen. The Omen, exactamente. Ok, The Omen. bien corregido. No sé cómo le habrán puesto en La profecía. La profecía. Un diablito entre nosotros. Mi pobre diablito. Ay, Dios. Ya. Y bueno, y el tema es ese, que él no puede estar en dos lados. Entonces él para uno y otro no. Ujú. Ahí es cuando él va y se mete abajo de lo que serían las placas tectónicas. Oh, sí, 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 sí. Y levanta Y corrige. y corrige. Sí. Una cosa que, No tiene sentido. físicamente hablando, 100% sci-fi. me da un ACV cada vez que me pongo a pensar eso. Pero sí, era para darle algo de realzar los poderes de Superman en la pantalla. ¿Qué es lo que está volviendo James Gunn, Ujú. que quiere hacerlo más fantástico? Correcto. Regresarlo a porque Superman es una historia de ciencia ficción, A ver, al fin y al cabo. el hombre vuela, es Sí. otro planeta. Hay tecnología de otros planetas. Exactamente. Pero bueno, y ahí es cuando él se entera de que la segunda bomba mata a Lois. Correcto. Y ahí es cuando ya Ahí es pierde la cuando ya compostura. pierde la compostura, se va para arriba y ahí es donde lo escucha el padre. No te metas, Ujú. no hagas esto, no cambies acá, no cambies allá. Y él se agarra un huevo, Ujú. dice, chúpame esta, Y se mete con el tiempo. y se va. Lo que yo creo que es viajar en el tiempo. En ese momento Ujú. era retroceder el Correcto, tiempo. sí. Y bueno, después cuando vuelve, qué sé yo, listo, no sé qué, no sé cuánto. En esta primera no le da un beso. ¿A Lois? Sí, no. No. No, es en la segunda. En la segunda, sí, En la cuando él se segunda. bota por la catarata. Claro. Y después, Y ella se da cuenta que es... claro, y él le da el beso Sí. y ella se olvida y él dice, entonces esta me la puedo violar. Le pego un beso y ya está. O sea que tú me dices que yo tengo el beso amnésico, porque cada vez que beso a una chica nunca más la vuelvo a ver. Exacto. ¿Podés creer? Sos Superman. Soy Superman. Sos Superman. Menos todo lo demás. Unas me cachetean y otras se olvidan de mí. Muy internas algunas cosas, Sí, pero si estás escuchando, sentate y da la vuelta. exacto. Y entonces, claro, en esta película, él básicamente como cuando vuelve, la ve a ella viva, Jimmy Olsen viene todo contento Ujú. y él hace, No ha pasado nada. no pasó nada, vi a Perón, dice que Y se va y se despide de la cámara. eso es Espectacular. al final cuando primero la canción Claro, de de John Williams. John Williams y él sobrevolando la Tierra, que lo hace Brandon Routh. Sí. 2 veces lo hace. Y te doy todo mi patrimonio a que Corenson lo va a hacer también. Lo bates. Tiene que hacerlo. Con cripto. ¡Oh! Con Para los que no saben y no han abierto un maldito cómic, Superman tiene un perro Ujú. que se llama Crypto, que son los que más se quejan, los que nunca han abierto un cómic. Pero sí, va a salir y va a ser la estrella de la película. Exactamente. Y el que dice que no, Que se vaya. upodcast@gmail.com. Sí, va a ser eso. Sí. Entonces, la película termina de esa manera. Él rompiendo lo que Ujú. sería la cuarta pared, como le digo. Correcto.
Viendo al público, viendo al despidiéndose del público. y esa pequeña sonrisa Inmortal. inmortal que nos da piel de Hasta ahora. gallina y él se va volando. Y te manda feliz a tu casa. Sí. Y ya está. Y como filmaron las dos a la vez, Sí. sale Superman Will Return. Will Return en Superman 2. Exactamente. Terrible. Excelente. Terrible. No había escenas de crédito ni nada, así que la gente No, en esa época no. se levantó de esos Sí. asientos completamente incómodos que habían en esa época y se fueron y tuvieron que esperar un año nada más. Desde Superman hasta la siguiente película de superhéroes fue Batman 89. ¿O hubo algo entre medio? Superman 2. Pero de un personaje a otro. De película sí. Película sí. Fue Batman 89. Wow. Que es el próximo capítulo. El próximo, igual como hizo Superman, Hugo Ludo will return en Episode 2. En Episode 2. Batman 89. Sí. Que la vamos a cubrir, esa también nos cambió la vida a muchos niños. Bastantes, porque ahí estábamos más conscientes de lo que estábamos viendo. Pero volviendo a lo otro, sí, fue Superman, y después de ahí, de Superman, empezó la serie de Wonder Woman. Hulk. Linda Carter. El Hulk increíble. Spider-Man. Claro, que muchos no saben que el primer Spider-Man fue Hammond. Australiano. Sí. Que Tobey Maguire y que mierda. Un par de películas medias chotosas de Capitán América. Ay, Dios. Dios santo. La serie de Captain America con la moto y el casco el casco que la parecía hormiga atómica. Tenemos Capitán América en casa. Y después el Captain America de Temu. Exacto, sí. Con las orejitas de goma. Puestas afuera, sí. Y el Red Skull que era italiano. Que era mafioso. Un desastre. Los que nos quejamos de los que no tenemos cómics, películas de cómics fieles al material original, la pasamos duro en los 80s y los 90s. Era lo que teníamos y teníamos que soportarlo. Era eso. Dolph Lundgren de Punisher. Ay. Que a duras penas podía hablar inglés. La serie de Justice League. Uf. Que es un capítulo. Con uniformes de Party City. Sí. Dios santo. Terrible. Bueno, la serie de Superboy. Sí, que tuvo 2 actores. Sí, que yo me acuerdo. Era media malona. Sí. Que me acuerdo era cuando él juega un partido de béisbol solo. Él hacía todas las posiciones. Él hacía todas las posiciones. Qué muchacho. La serie de Flash de los 90. Esa muy era rescatable. Esa me gustó. Muy buena. Sí. Esa era muy buena. Sí. Porque era en el mismo tipo de tono que Batman 89. Exactamente. Sí, incluso creo que el mismo compositor. Creo que hizo la canción. Danny Elfman. Puede ser. O la usaron muy parecida. Parecida. Sí. Sí. Bueno, pero estaba Mark Hamill. Sí, buen papel que hizo. Trickster. Que es el precursor de la voz de él, del Joker en la serie animada. La voz. Sí. Como Kevin Conroy. Kevin Conroy es la voz de Batman. Sí. Olvídate. Sí. No hay otra. Pero sí, ese así más o menos terminaría el capítulo de hoy. Y los dejamos con la intriga de más para el futuro. ¿De qué más vamos a hablar? Tenemos tanto. Batman 89. Tenemos la trilogía de Christopher Nolan. La trilogía de Spider-Man. Correcto. La duología de Spider-Man. La otra trilogía de Spider-Man. Las 17.000 millones de películas de Marvel. Todas las versiones de Batman que han habido. La cuatrología de Batman. Podemos hablar de las series. Back to the Future. Back to the Future. Mi serie no te puedo hablar mucho de Indiana Jones porque vi muy pocas. Pero ahí le metemos, no sé, no tiene que ser necesariamente solo Indiana Jones. Podemos hablar las cosas de Spielberg y George Lucas. George Lucas tiene 3 cosas. Sí. Indiana Jones, Star Wars, American Graffiti. Correcto, sí. Y ya está. Ya. Deja de hablar. Se acabó. Listo. Y el gordo dijo, yo estoy bien así. Ya hice suficiente plata, se lo vendo a Disney y me retiro. Y ahora le dijo, anda despacito y por la sombra. Y chao. Solo sigo cobrando mi cheque mensual. Y listo. Vamos a hablar también de los que serían dibujitos, series.
música bastante con bastante de Dani. música. Cuando estemos con Dani vamos a hablar bastante de música, vamos a hablar de fútbol o deporte en general, si ellos quieren. Yo, Claro. la verdad, Yo solo sé apenas te reconozco una de pelota. fútbol, MMA un poco, y a mí me encanta la lucha libre, que sé que es un deporte fantasioso y predeterminado, pero igual Hay que hacerlo. lo veo, sí. Hay que hacerlo. Te puedes romper todo haciendo WWF. Sí. Un día de estos vamos a comentar el Mundial de Ajedrez. De eso no sé ni un carajo. ¿Y alguna idea, algún comentario que lo manden y El también email, cubrimos? para eso tenemos el email. Correcto. Que lo tenemos que chequear porque me olvidé que lo teníamos. Hay que chequear. Pero es uboludo.podcast. U es H-U. No, UH. boludo.podcast @gmail.com .com. en el multiuniverso. De Marvel y los Avengers. Deadpot. Deadpot y Wolverine. Que un día vamos a ver si podemos hablar con ese hombre. Haremos lo posible. Pero hasta el momento, bueno, vamos a quedar así. Y listo. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Saludos.